días, ¿cuántos están bendecidos por el Señor? Por favor, tomen su lugar. Y alguien puede decirle: Señor, tú eres mi fuerza. Él se levanta su mano y dice conmigo: Señor, tú eres mi fuerza. Jueces capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Sabe, tal vez de las historias más fuertes de lo vivido por Israel en el pasado, una de las batallas más famosas fue la batalla de Gedeón. Gedeón logra con solo 300 hombres vencer una multitud innumerable de pueblos enemigos de Israel: madianitas, amalecitas y algunos pueblos adicionales de Oriente. Pueblos que abusaban de Israel, abusaban del trabajo de Israel, se comían las cosechas, se llevaban todo, e Israel mantenía absolutamente pobre, porque aunque tenían tierras y aunque las sembraban, los enemigos se quedaban con todo el fruto de la tierra. Y Gedeón solamente con 300 hombres logró sacar a esta multitud, logró vencerlos. No es una historia hipotética, es una historia de la vida real. Es como la historia de los 14 lanceros del coronel Rendón que salvó a Colombia y libró a Colombia. Son historias reales, son historias heroicas, pero reales. Y la pregunta que uno se hace es: ¿cómo Gedeón lo logra? ¿Cómo Gedeón logra sacar a esos 300, a esta multitud de enemigos solamente con 300 hombres en su ejército? Partiendo de una realidad: Gedeón era un hombre cobarde. Gedeón era un hombre que se quejaba todo el tiempo. Gedeón todo el tiempo estaba echando de la culpa a alguien más de los problemas, inclusive al mismo Dios. ¿Cómo hace un hombre, siendo tan pesimista, quejumbroso, cómo pasa un hombre de esa naturaleza tan negativa a convertirse en un gran general?
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Déjeme ponerle en contexto un poquito a la situación. El pueblo de Israel había visto la mano misericordiosa de Dios sacándolos de la esclavitud de Egipto, una esclavitud de más de 400 años. Dios respalda a Moisés, Dios le da su gracia y su favor, e incluso lo respalda enviando 10 plagas contra Faraón y el pueblo de Egipto, debido a que por la dureza de corazón Faraón no quiso acceder a una primera solicitud que Moisés le mandó a decir de parte de Dios, de que dejara salir al pueblo de Israel en libertad. Después de que obviamente Dios procede de esa manera, el faraón deja salir al pueblo y el pueblo pasa condiciones de desierto. Algunas personas no obedecen a Dios, algunos otros sí, y los que obedecen a Dios pasan a la tierra prometida, y los que no se quedan tirados en el desierto y allí mueren con sus familias. Pero una vez pasan a la tierra prometida, una vez Josué lidera ese paso a la tierra prometida, Moisés ya el Señor lo ha llamado a su presencia, ahora Josué está a cargo del pueblo, toman la tierra prometida, son tierras de mucha bendición, muy prósperas, muy bendecidas. El pueblo de Israel empieza a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Lo peor que le puede uno pasar en la vida es ser desagradecido con Dios. Lo peor que le puede pasar a uno es desatender el llamado de Dios, porque ante el llamado de Dios usted puede tener dos reacciones. Una, usted puede huir del llamado de Dios, o dos, usted puede atender el llamado de Dios. Obviamente las consecuencias de cada una de esas decisiones son absolutamente diferentes. Cuando usted huye del llamado de Dios, pues le pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Se volvió muy débil, sembraban mucho pero cosechaban poco, porque se volvieron presa fácil de los enemigos. Y eso es lo que estaba pasando. Y en ese momento es cuando Dios le habla a Gedeón. Es entonces cuando Dios llama a Gedeón. Usted está aquí porque Dios a usted lo está llamando. Usted no está aquí porque estuviera desparchado, o usted no vino aquí por desenguayabar la rumba del sábado. Usted vino aquí porque a usted Dios le ha hecho un llamado. Y ante un llamado de Dios usted tiene dos opciones: huir del llamado de Dios o atender el llamado de Dios. Hay razones de peso para huir del llamado de Dios, claro que sí. Hay razones de peso por la cual una persona puede huir del llamado de Dios. Primera razón: una persona huye del llamado de Dios porque si atiende el llamado de Dios, te verás incoherente frente a lo que has pensado, inclusive lo que has dicho, inclusive frente a lo que has vivido. Porque cuando Dios te llama, eso va a implicar para ti que hay cosas de las que has hablado, de las que has hecho, que tienes que arrepentirte y apartarte de ellas. Y hay gente que no quiere eso, no quiere pasar por bobo ni por menso. Si usted era bien fregada o bien fregado y usted empieza a atender el llamado de Dios, le va a tocar aprender a pedir perdón. Y le va a tocar aprender a perdonar, por ejemplo. Pero usted era de los que con espíritu gamín decía que yo lo perdone, que lo perdone Dios. No crea que yo soy un santo cachón. Ya se acordó de esa alabanza, ¿no? Bueno. Entonces, claro, como usted tiene que pasar ahora por una persona que va a perdonar o que va a pedir perdón, o una persona que va a estar dispuesta a ya no ser agresiva ni violenta, porque usted decía: yo sí soy directo con mis cosas, yo sí soy frentero, yo a la gente le digo en la jeta lo que tengo que. Entonces, como usted venía de ese espíritu gamín, y claro, usted para atender el llamado de Dios, obviamente ya esas cosas son distintas. Usted antes mentía, era mentiroso, mentirosa. Usted antes rumbeaba, usted se rumbeaba hasta una mosca, porque para usted después de mosca es cacería. Pero ocurre que atender el llamado de Dios implica que usted ya no será así, que usted será fiel a su mujer, que será fiel a su marido,
y que la cosa no es así. Entonces hay una muy buena razón para huir del llamado de Dios, porque usted no quiere pasar por eso. Usted quiere seguir haciendo lo que a usted le da la gana. El pueblo de Israel vivía sus derrotas porque hacía lo que le daba la gana. Dice la palabra que el Señor entregó al pueblo de Israel en manos de los madianitas. No es que Dios los aventó los madianitas a la furia. No es que Dios cogió a su pueblo y dijo a los madianitas: ahí se los mando, cómanselos. No. Lo que quiere decir esa palabra es: usted no me quiere hacer caso, yo no lo puedo obligar. Porque algo que nunca Dios hará con usted es obligarlo. Nunca. Usted tiene que tomar la decisión. Entonces ellos serían dos opciones: o estar en las manos de Dios o estar en la mano de los madianitas. El pueblo de Israel decidió ¿qué? Ponerse en las manos de ¿quién? No, de los madianitas. No se me duerme en la prédica. Me hace sentir mal. Dice que no tiene su corazoncito. No, se pusieron en las manos de los madianitas. Cuando usted hace lo que le da la gana, usted se pone en las manos de los madianitas. Trabajas durísimo, te esfuerzas, pero el resultado es poco. Otra razón para huir del llamado de Dios es que a uno le gusta hacer las cosas a la manera de uno. Cuando usted entiende el llamado de Dios, usted ya sabe que no será a su manera, sino a la manera del Señor, y usted no quiere, porque usted quiere sus propias maneras. Usted de los que ha estado acostumbrado en el pasado a decir: ¿qué tiene de malo? Y si ahí me gusta. No, pero es que el man es casado, no importa. Yo no le estoy pidiendo que se divorcie. Ese se nota que tiene un corazón grande. Ahí cabemos varias. No, es decir, o sea, hay una razón, hay razón para huir de Dios, porque la gente quiere hacer las cosas a su manera. Pero usted sabe que si usted tiene el llamado de Dios, ya no será a su manera, sino que será la manera del Señor. Hay otra buena razón para huir del llamado de Dios. Es porque tu corazón siempre está enfocado en satisfacer tus deseos. Pero si tú atiendes el llamado de Dios, ahora tu corazón estará para satisfacer los deseos de Dios y conquistar los sueños que Él pone en tu corazón. Y apenas alguien se está levantando, apenas. A mí no me venga con cuento, esa alarma es para despertarlo a uno. Ahí sonó, ¿alguien escuchó la alarma? Yo escuché. A no ser que haya alguien que dice: yo sé que a los 20 minutos, a los 10 minutos de estar predicando el pastor, yo siempre me duermo, entonces para que no me deje dormir. Y que la gente es previsiva. Entonces hay razones para huir del llamado de Dios, de mucho peso. Pero hay mayores razones de más peso para atender el llamado de Dios. La primera: cuando usted atiende el llamado de Dios como lo hizo Gedeón, usted conoce el verdadero propósito por lo cual usted tiene vida en esta tierra. Porque usted le dio vida fue Dios. Usted está vivito gracias a Dios. Usted se despertó esta mañana y abrió los ojos y abrió las pestañas, aunque no originales, gracias a Dios. Aunque pesadas, lograste abrir los ojos gracias al Señor. Estás hoy aquí recibiendo la palabra de Dios gracias a Dios. Cuando tú atiendes el llamado de Dios, cuando tú atiendes el llamado de Dios, sabes para qué sos bueno en esta tierra. No estás desvirolado por allí. No andas desubicado. No andas improvisando. No andas ensayando. No dejas de ser un ratón de laboratorio. Dejas de estarte metiendo donde se te ocurre.
No, cuando tú atiendes el llamado de Dios como lo hizo Gedeón, Gedeón pensaba que era un cobarde. Gedeón pensaba que lo único que él podía hacer era quejarse de la situación y nada más. Pero cuando él atiende el llamado de Dios, se da cuenta que el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Ya no estás solo, Gedeón, está mi fuerza a favor tuyo. Y tú no eres ningún cobarde, tú serás el libertador de tu familia, serás el libertador de tu pueblo, le darás esperanza a tu gente. Y se da cuenta Gedeón cuál era su bendito propósito. Cuando tú atiendes el llamado de Dios, tú conoces tu propósito en esta tierra. Y Dios empieza a revelártelo. Dios empieza a mostrarte que no serás empleado hasta que la muerte te llame a su presencia. Te das cuenta que tú eres en esta tierra y que tienes capacidades y talentos que ni siquiera te habías dado cuenta de ellos. A Gedeón no le copiaba a nadie antes, solamente el vecino bochinchero. Tal vez usted hoy en día solamente le copia a su amiga bochinchera. Pero cuando usted conoce a Dios y usted atiende el llamado del Señor, usted se dará cuenta que mucha gente le va a escuchar a usted. Mucha gente le va a atender a usted. Cuando Gedeón hace el primer llamado, cuando sabe que Dios lo llamó a él y acepta su llamado y convoca a la gente y dice: no nos vamos a dejar más robar la bendición. Y 32,000 hombres de inmediato dicen: yo respondo, yo sigo a Gedeón. Y Gedeón se queda aterrado porque antes no le copiaba a nadie. Tal vez usted es el papá de esa casa, a usted ni el perro le copia, hermano. Así que todos a la luz. Pero cuando usted atiende el llamado de Dios, Dios lo cubre a usted de autoridad. Dios lo cubre a usted de favor y de gracia. Lo que usted empieza a hablar empieza a ser muy importante para las personas. Empieza a ser relevante. Ya usted deja de decir bobadas. Usted empieza a decir cosas significativas en la vida. Usted empieza a notar que hay un lenguaje que Dios está colocando en su boca, que hay un pensamiento glorioso en su corazón, que hay cosas que usted empiezan a venir a su mente que a usted nunca le venían. Hay ideas creativas maravillosas de parte del Señor. Usted antes se angustiaba y se azaraba con los problemas, pero cuando usted atiende el llamado de Dios, Dios empieza a mostrarle a usted cuál es la salida, por dónde es, o le da la suficiente paciencia y la paz para esperar la respuesta del Señor. Cuando usted atiende el llamado de Dios, se convierte usted en una persona que tiene claridad de su propósito. Y Gedeón se dio cuenta que su propósito no era dejarse robar toda la vida de los madianitas, de los amalecitas, y todo lo terminaba en hitas. Gedeón se dio cuenta que su propósito era un propósito de victoria, no de frustración, no de fracaso, sino de fructificación. Lo segundo que ocurre cuando usted atiende el llamado de Dios es que usted contará con la presencia de Dios guiando su vida con certeza. Cuando usted atiende el llamado de Dios, es Dios quien lo guía a usted, es Dios quien le muestra la salida, es Dios hablando por usted, es Dios abriéndole puertas. Qué importantes son las recomendaciones. Uno encuentra para grandes empleos se requieren recomendaciones. Se requiere que alguien reconocido o alguien importante hable por uno, que garantice que uno se va a portar bien, que uno en esa empresa no se va a robar las llaves de los baños. Qué importantes son las recomendaciones que garanticen el buen comportamiento. Bueno, pues por usted no va a hablar su amigo, por usted va a hablar Dios mismo. En esa universidad donde usted va a entrar, por usted va a hablar Dios con ese rector. Por usted va a hablar Dios en ese lugar. En ese trabajo será Dios el que le habla al jefe, aún el más malo. Dice, ¿será que Dios sí le habla al más malo? Pues también Dios le habla al más malo. Si Dios necesita utilizar un cuervo para bendecirlo, usted lo va a utilizar, porque también Dios creó los cuervos. Aló. Y ese maloso que usted por ahí también Dios lo creó, que ese no reconozca a Dios otra cosa, pero Dios lo creó a él, y Dios lo puede hablar y lo puede mover a favor suyo, porque también Dios lo creó, y Dios tiene dominio sobre lo que ha creado a favor de aquellos que se han consagrado para él.
No sé a quién le estoy predicando el día de hoy, que diga: yo quiero atender el llamado de Dios. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿quién quiere atender el llamado de Dios? Usted no tiene que esperar que todo el mundo crea en usted, que todo el mundo esté de acuerdo con usted, que todo el mundo lo acompañe a usted. Dios, ustedes son mayoría, y Dios pondrá a favor suyo los que Él considere, los que usted necesita. No se azar, hermano. No es que nadie cree en mí. Así hablaban del Cali. Hoy vamos de primeros. Mire, uno tiene que, ojo, se me salió el caleño. Cuando Dios te guía, Dios te da certeza. No es que porque algo es difícil, porque hay gente religiosa que habla raro. Yo no hago eso porque no siento paz. Y hablan así cobardemente. Mire, muchas cosas que usted cree que Gedeón sentía paz. Él sentía paz de enfrentar una multitud de millones de enemigos. ¿Usted cree que David sentía paz enfrentando a Goliat? David de 1,75 de estatura y Goliat de 3,20 metros. A ver, ¿qué machote aquí me dice a mí que siente paz enfrentando a un man de 3,20? Y Goliat estaba armado hasta los dientes, hermano. Tenía metralleta, tenía cañones, tenía armas de destrucción biológica. No me diga que David sentía paz. No hable así. Aunque tus enemigos sean muchos o los desafíos sean demasiadamente grandes, si tú atiendes el llamado de Dios, y aunque no tengas paz en tu corazón y no veas que eres capaz, el Señor te va a conceder la victoria. Tú lo que necesitas es atender el llamado de Dios. Cuando tú atiendes el llamado de Dios, hay certeza en tu vida. Yo no he aprendido, yo no he visto nada fácil, y he enfrentado cosas que en las cuales yo sinceramente, en su gran mayoría, creo que en el 98% de mis circunstancias de vida, para lo que he tenido que enfrentar, nunca he estado totalmente preparado. ¿Quién está preparado para un matrimonio a los 19 años? Y a esa edad me casé, sin ni siquiera plata para los anillos. A los 27, ¿quién está preparado a los 27 años para ser papá de 4 hijos? Hay gente que ni a los 40 está preparado para 2. Yo a los 27, 4, ¿Quién está preparado para poder comprar un terreno de 130,000 metros cuadrados cuando no tiene ni siquiera para 200 metros? Pero yo he conocido a un Dios que cuando uno ve que las cosas son demasiadamente difíciles, pero uno atiende su llamado, Dios te abre puertas y te provee y te ayuda. No tengas temor. ¿Quién te puede garantizar que con solamente 2 meses y medio de campaña puedes obtener 500,000 personas que puedan creer y puedan votar por ti? No me hables que no es posible, porque según lo que yo he visto en mi vida, la palabra se cumple. Al que cree, todo le es posible. Y quiero advertir, estoy lleno de errores, estoy lleno de fragilidades, estoy lleno de angustia muchas veces, pero he aprendido que por encima de mis angustias y por encima de mis limitaciones, si confiamos en el Señor, si atendemos su llamado, si obedecemos la voz de su palabra escrita, Dios nos va a dar la respuesta. Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar, Dios te va a abrir las puertas.
Si ese aplauso es para mí, fue demasiado generoso, pero ese es para Dios. Le animo a que le dé ese aplauso, que le quemen las palmas de sus manos y usted reconozca el Dios que te ha abierto puertas, el Dios que te la va a seguir abriendo. Si atiendes su llamado, Él te va a guiar con certeza. Él no te va a dejar a mitad de camino si atiendes su llamado. Si no te encoges frente al problema, si no te escondes frente a la dificultad. Y tercero, cuando tú atiendes el llamado del Señor, serás bendición para mucha gente, mi hijo. Para mucha gente. Gedeón se volvió bendición para todo su pueblo. Y déjeme advertirle que Dios le mostró a Gedeón que era con su fuerza que saldría adelante. 32,000 hombres dijeron: uy, Gedeón, hacemos lo que sea, hermano, porque usted está reflejando algo que antes no reflejaba. Su mirada, su forma de hablar, su forma de expresarse, su conducta de vida, su testimonio ahora muestra que de verdad Dios está con usted. Y 32,000 se emocionaron, hermano, y lo acompañaron. Pero Dios le enseñó a Gedeón, le dijo: Gedeón, te va a enseñar qué es confiar en mí. No necesitas 32,000. Y después de varias circunstancias y pruebas, le dijo: irás con 300. Irás con 30 y con 300 vas a hacer la batalla, y con 300 vas a ganar. Cuando usted decide atender el llamado de Dios, sus hijos que no le hacían caso van a ponerle cuidado. Gente que está deprimida y amargada en su empresa, en su barrio, usted es bendición para ellos. Usted tocará la puerta de ese vecino con el que mantenía agarrado, y usted le toca la puerta. Y el vecino: ¿qué quiere? Vecino, vengo a bendecirlo. ¿A qué? No, vecino, yo me doy cuenta que usted tiene, su esposa está enfermita, y junto con mi esposa queremos orar por usted y por su esposa. Creemos que Jesús la puede sanar. Es que es tan diferente cuando entendemos el llamado de Dios. Esa persona se va a sanar, y ¿sabe qué va a pasar? Que la familia de esas personas van a recibir la bendición de Dios también. El barrio se va a dar cuenta. Y estoy profetizando que tu casa será casa de oración, que va a bendecir mucha gente. Donde antes hubo rumba, donde antes hubo lo malo, donde antes no pasaba nada, tu casa va a ser un lugar donde mucha gente se va a sanar, donde hogares se van a restaurar, porque tú decides atender el llamado de Dios. Estamos en un momento tan importante, de una oportunidad única que tenemos como los gedeones de este tiempo, de atender su llamado. Donde hoy la gente no sabe qué hacer, la gente anda como loca, hermano. La gente anda despistadísima. Ya nada les satisface su placer. Quieren más placer y más placer y más droga y más vicio y más inmundicia sexual y más, a ver si logran encontrar el verdadero placer, la verdadera satisfacción, la verdadera alegría. Ya no hay novio que sirva, no hay novia que sirva, no hay matrimonio que sirva, no hay empresa que sirva. Ya el nivel de insatisfacción que la gente tiene es altísimo, porque el único que genera verdadero gozo en el corazón es Jesucristo. No la droga, no el vicio, no la rumba, no los amigos. Pero ellos necesitan ver y conocer gente como usted, que deciden atender el llamado de Dios, para que sepan que en vivo y en directo no es un cuento, no es una historieta, es la verdad. Que Cristo es real, porque yo lo muestro real, porque tú lo muestras real, porque tú das evidencia de eso, porque atiendes el llamado de Dios.